una semana antes que el día de la resurrección, el día más celebrado en todo el calendario cristiano, el día que celebramos ambos la muerte y resurrección de Cristo normalmente en nuestras iglesias. Y una semana antes, tradicionalmente en muchas iglesias celebraron el Domingo de las Palmas, o a veces se llama el Domingo de la Entrada Triunfante de Jesucristo. Cuando Él entró una semana antes de su resurrección, allí en Jerusalén, escuchando a la gente gritar, alabándole, gritando, Hosana, Rey, aunque solamente pocos días después su grito va a cambiar y van a gritar algo diferente. El grito común va a cambiar a ser crucifícalo. El domingo próximo celebraremos en las iglesias el día de la resurrección de Cristo, su vida perfecta, su crucifixión y muerte en nuestro lugar, su resurrección mostrando su gran poder sobre la muerte y su victoria sobre el pecado, cuya consecuencia es la muerte eterna. Pero como no vamos a reunir este viernes para enfocarnos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, yo decidí tomar mi oportunidad de predicar el día de hoy para enfocar en este evento tan terrible y a la vez tan hermoso para nosotros, de meditar con ustedes en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, con el deseo que el Espíritu de Dios use el mensaje para motivarnos y animarnos como creyentes en nuestra adoración al Señor y nuestro servicio al Señor. Y para que el Espíritu Santo use su palabra para convencer y para exhortar a nuestros amigos y amigas presentes al arrepentimiento verdadero y a la fe genuina en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Es mi oración que por medio de la exposición de la palabra de Dios, ahora que exaltamos a Cristo en todo, con todo nuestro ser, exaltando a Cristo por causa de quién es Él y lo que Él ha hecho para nosotros. Sabemos que aún en un culto como ahora, la mayoría de nosotros reunidos como creyentes, es probable que hay algunos que no han arrepentido de sus pecados, que no han llegado a la fe genuina todavía para recibir la salvación. Por eso es mi sincera oración que el Espíritu de Dios use su palabra para abrir los ojos espirituales ciegos y destapar los oídos espirituales sordos, para darles ustedes que no han arrepentido verdaderamente la oportunidad de ver Cristo como es revelado por su palabra, para recibir la fe que viene por oír la palabra, para ser regenerados, o sea, nacidos de nuevo. Sabemos que la fe viene por el oír por la palabra de Cristo. Entonces, aún en la predicación de la palabra, da gozo al Señor salvar a los que necesiten conocerlo. Todo esto por un gran fin, no solamente para que los perdidos puedan escapar del infierno, pero mucho más, para que los perdidos sin Cristo puedan ser convertidos a Cristo y convertidos a adoradores de Cristo, para que podamos juntar más de los elegidos de Dios siendo convertidos en la adoración de Cristo. Entonces, quiero repetir las palabras del apóstol Pablo que él escribió en 1 Corintios capítulo 2, pero leerlos como en primera persona, que si fueron mis palabras, porque en verdad desde mi corazón es mi deseo para todos nosotros. Hermanos, les proclamo el testimonio de Dios, no con superioridad de palabra o de sabiduría propia, porque me propongo saber nada entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estoy entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje, o sea, mi palabra y mi predicación,
no sean con palabras persuasivas de la sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un poco antes, en la misma carta a los Corintios, 1 Corintios 1:18, Pablo proclamó la palabra de la cruz, o sea, el mensaje de la cruz, que la palabra de la cruz es necedad, o sea, locura, para los que pierden, para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Pues aquí estamos, considerando la crucifixión de Cristo, algo que pasó un viernes en una cruel cruz de madera afuera de la ciudad de Jerusalén hace casi 2000 años. Entonces, ahora quiero preguntarte algo. ¿De qué piensas cuando piensas sobre la cruz? ¿Es locura? ¿Necedad? ¿O es el poder de Dios? ¿Es un símbolo que usan las iglesias y nada más? ¿De qué piensas sobre la cruz? Para algunos la cruz es nada más que algo para poner en una medalla, o sea, un amuleto usado para la buena suerte. La cuelga alrededor de su cuello, desde el espejo de su auto, como algo mágico para protegerlos de las cosas malas. Sí, tristemente la cruz es muy mal usado día de hoy por muchos como símbolo para adorar en un acto de idolatría. Y sé por eso yo creo que muchas de las iglesias bíblicas, evangélicas, sólidas, han distanciado ellos mismos de la cruz para no ser asociados con las ideas equivocadas que prevalecen ahora entre los varios grupos. Pero la verdad es que la cruz se centra en la iglesia y la cruz debe ser central en nuestras vidas también. Central no como icono o símbolo de decoración, mucho menos levantado en el lugar de idolatría, sino central en lo que la cruz representa. La cruz es una construcción cruda de madera usada como un instrumento para la pena capital de criminales en los tiempos antiguos. Para nosotros representa un memorial del fin de semana más importante de todos en la historia del mundo. La crucifixión y la resurrección de Jesús. Casi 2000 años han pasado, pero el resultado de la cruz del Calvario todavía nos afecta diariamente. Fue en la cruz de Jesucristo, Dios encarnado, fue clavado y asesinado en la crucifixión. ¿Quién lo mató? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Sí? Pero también lo matamos nosotros, porque Cristo murió en nuestro lugar, si somos los que confiarán en Él. Y Dios el Padre mismo lo mató. Y Cristo mismo se dio su propia vida por nosotros. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó la pena del pecado para todos los que creerán en Él. Segundo Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y también podemos ver en 1 de Pedro 2:22, hablando de Él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, al fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. No hay verdad que provoca reacciones y emociones
para mejor o peor, como la verdad de la cruz del Calvario. Tan como el mismo sol que derrite la nieve y también endurece el barro, la verdad de la cruz puede derretir el corazón hasta la sumisión humilde a Cristo o endurecer el corazón hasta la rebelión. Porque la palabra de la cruz es necedad, locura pues, para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. No hay neutralidad. No puede mantener un pie en dos aguas. Demanda una respuesta. Todos van a confesar o maldecir a Cristo. Clamar a Él, Hosana, o gritar, crucifícalo. Recibir o rechazar. Por mejor o peor, la cruz demanda una respuesta. Abren sus Biblias al Evangelio según Lucas 23. Si no están allí ahora, vamos a estar ahí. Y vamos leyendo este pasaje. Imaginar que estamos haciendo un viaje. Vamos a viajarnos por detrás en el tiempo. Vamos a llevarnos al pie de la cruz, donde Cristo fue crucificado. Veremos la cruz desde el punto de vista de los que estaban allí hace casi 2000 años, afuera de la ciudad de Jerusalén, en el lugar conocido como Gólgata, o sea, el lugar de la calavera. Intentaremos ver el evento tan horrible y a la vez tan hermoso para nosotros, desde los ojos de los testigos oculares. Veremos el contexto primeramente empezando en versículo 33, Lucas 23, 33 y 34, dice: cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron fuertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Todos tipos de personas estaban allí para observar la crucifixión de Cristo. La multitud judía, versículo 35 dice, el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvo? Que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. También había allí, rechazando él, los soldados romanos. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaba a él y le ofrecieron vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. También un criminal, en versículo 39, uno de los malhechores, que echaban colgados ahí, le lanzaban insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí en la cruz, algunos rechazaron a Cristo, pero otros lo recibieron. Como un criminal, en los versículos 40 a 43 leímos: pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada mal ha hecho. Y añadió Jesús, y añadiendo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Había otros que recibieron a él en lugar de rechazarlo. Uno fue un centurión. Versículo 47 nos dice: al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo: ciertamente este hombre era inocente.
En Mateo 27:54 nos dice el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era hijo de Dios. También tenemos la reacción favorable de sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, en versículo 49. Todos se sienten atraídos a Cristo por la cruz o se sienten repelidos de Cristo, viniendo o saliendo, pero todos reaccionaron en alguna manera. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo respondes al mensaje de la cruz? En los versículos 47 al 49 vamos a ver 3 respuestas a la cruz. 3 maneras en que respondieron los que estaban ahí al pie de la cruz. 3 maneras que deben ser consideradas en cómo nosotros vamos a responder a la cruz. Lucas 23, empezando versículo 44. Era ya como la hora sexta, o sea, mediodía, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rascó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo: ciertamente este hombre era inocente, o sea, justo. 3 respuestas a la cruz. Primeramente, en el versículo 47 tenemos la confesión. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Un centurión, un oficial militar romano con 100 hombres bajo su autoridad. Un hombre con la tarea de asegurar que Cristo pasó de la sala de juicio de Pilato a su ejecución. Note que dice: cuando el centurión vio que había sucedido, o sea, acontecido. Como el encargado militar sobre lo que pasó, el centurión vio todo de una proximidad muy cercana a la cruz. Escuchó entonces las palabras de Cristo recordadas en versículo 34: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Observó a alguien manifestando control propio, aunque enfrentando las circunstancias tan tremendas. Es como él fue allí por su propia decisión. Y sabemos nosotros que en verdad Cristo fue allí por su propia decisión. ¿Cómo respondió el centurión? Glorificaba a Dios. Él no fue un hombre religioso antes. Como romano había crecido en familia pagana. Pero el texto dice que al ver el centurión lo que había sucedido, dio gloria a Dios, o sea, glorificaba a Dios. Y notamos el verbo aquí, traducido dio gloria o glorificaba. En lo original fue un término en forma imperfecto, diciendo que él empezó glorificando y siguió glorificando sin parar. Él decía: ciertamente este hombre era justo, inocente, en perfecta conformidad al estándar divino, de edad en forma humana. Y en Mateo 27, 54 leímos que él y los que estaban ahí con él dijeron: en verdad este era hijo de Dios. Jesucristo es Señor.
es Dios. Debemos hacer la confesión esa en nuestros corazones también. Jesucristo es Señor. Se hace pensar en la confesión de Pedro, en Mateo 16:16. Simón Pedro respondió a Jesús diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También tenemos la confesión de Tomás en el Evangelio según Juan 20:28. Señor mío y Dios mío. ¿Qué dice Mateo 10:32? Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos 10:9, que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Nosotros debemos confesar a Cristo como Señor. Es importante de notar que la palabra confesar aquí es lo mismo que también puede ser traducido de estar de acuerdo. Es de estar de acuerdo con el Padre sobre lo que Él dice acerca de Jesús. ¿Y qué dice el Padre sobre Jesús? Él dice: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 3:17. Y sabemos que la capacidad de confesar o testificar a Cristo es un milagro hecho por Dios. Es lo que enseña la Biblia. La capacidad de reconocer a Cristo como es, de confesar o testificar a Cristo como Señor, es algo dado por Dios. Después que la confesión de Pedro, leímos: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 1 Corintios 12:3. Por tanto les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu Santo, dice: Jesús es anatema, o sea, maldito. Y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Estamos platicando de una confesión verdadera y salvadora, porque hay muchos que confiesan por sus bocas solamente, pero sus vidas no dan evidencia de una fe genuina. Pues Mateo 7:13 al 21 nos dice, si pueden verlo ahí: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por allá. Pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas y que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así como todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará del reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practiquen la iniquidad. Muchos van a estar ahí en aquel día del juicio, diciendo: recuérdame, Señor, yo estaba ahí asistiendo a la iglesia, dando mis ofrendas. Recuerdo antes en mi vida, hace años, yo estaba apoyando en la escuela dominical. Antes yo estaba haciendo otras cosas. ¿Para qué están haciendo ahora? ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde hay el fruto? No hay. Si no hay, porque no hay relación con Cristo, un día van a escuchar las palabras tristes: apártense de mí los que practican la iniquidad. Ahora regresando a Lucas. Perdón, hermanos. Primeramente vimos la respuesta del centurión, o sea, la confesión sobre Cristo, reconociéndolo para quien es. Ahora leemos en versículo 48, Lucas 23, 48 dice la Reina Valera: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Toda la multitud de los que estaban presentes, o sea, traducido más precisamente, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar. Todas las multitudes. Es como juntaron varias multitudes. Multitudes de judíos, multitudes de romanos, multitudes de escribas y de saduceos y de herodianos y de celotes. Había gente de todas partes y todas culturas que llegaron unos días antes para celebrar la Pascua como tradición. Y dice las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo. Gente diversas, en todos aspectos, ahora juntos, para ver este espectáculo. La palabra usada para los deportes, romanos, como los gladiadores, y como tirando a las personas, a los leones en los estadios romanos. Todos juntaron para ver la tomada de la vida humana. Fue un tiempo cruel. Fueron como tiburones donde hay sangre en el agua. En el versículo 34 leemos que estaban apostando, echando suertes, dice. La vida humana no tenía valor. Y más, había la curiosidad. ¿Qué pasará con Jesús de Nazaret? El maestro de Galilea, el revolucionario, como algunos pensaron, el mártir. Había un deseo perverso de ver su vida terminada. Pero ¿qué pasó cuando la gente vio la muerte violenta de este hombre tan noble? Ellos regresaron a sus casas, regresaron a sus negocios, regresaron hasta el templo judío, diferentes de cómo llegaron. Versículo 48 nos dice: todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Juntaron para ver este espectáculo, pero al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Aquí tenemos la segunda respuesta a la cruz del Calvario: la contrición. La contrición, o sea, la tristeza. Respondieron las multitudes con contrición.
Se volvieron golpeándose el pecho. No fue el deporte que esperaban. No lo disfrutaron. Su muerte fue diferente que otras. La manera en que él habló y actuó causó angustia y remordimiento en sus corazones. ¿Me escuchan, hermanos? Aún ante los ojos perversos del mundo, la cruz resultó en dar convicción del corazón. Cristo no mostró cobardía, sino compasión. ¿Fueron salvos ellos? ¿Confiaron en verdad ellos en Cristo? Más probablemente que no. Su arrepentimiento fue poco profundo y no hasta la salvación. Fue una tristeza egoísta como tenía Jesús, como tenía Judas. Un remordimiento por su propia culpabilidad, pero no suficiente para desear un cambio verdadero en su vida. Judas, el que había entregado a Cristo, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Es lo que dice Mateo 27, versículo 3 y 4. Pero desde ahí, él no arrepintió, no cambió, no siguió a Jesús. Desde allí se fue directamente al infierno. Tomó su vida. Su conciencia fue rellenada con su propia culpa, pero en lugar del arrepentimiento verdadero, buscó la manera, intentando escaparse el dolor solamente para sufrir eternamente. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan, amigos? El infierno está poblado con gente que reconocen y confiesan sus pecados, pero nunca llegan al Salvador con arrepentimiento verdadero y la fe genuina. Contrición, que se cae corto de abrazar al Salvador como Señor. ¿Qué más? Versículo 49, tenemos la última respuesta a la cruz que contiene nuestro pasaje. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Aquí encontramos el compromiso. El compromiso. No hay neutralidad a la cruz. Todos adoran a Cristo o quieren clavarlo. Aquí en el versículo 49 encontramos personas con la voluntad de seguir a Cristo hasta la muerte si fuera necesario. Tenemos aquí los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, dice. ¿Quiénes eran los conocidos mencionados aquí? Pues no podemos decir con seguridad. Más probablemente se refiere a algunos pocos hombres. Sabemos que el 12, o sea, los discípulos, lo abandonaron, excepto a Pedro y Juan. Y aún Pedro negó por último 3 veces. Pero sabemos que Juan fue tan cerca de la cruz para escuchar las palabras de Cristo a él. Entonces los conocidos probablemente se refieren a hombres como José de Arimatea, quien ofreció la tumba para el cuerpo de Jesús. Y aún posiblemente también se refiere a Nicodemo, quien por fin llegó a creer en Cristo. Posiblemente también ahí su amigo Lázaro, quien vivió en Betania. Pero no podemos decir por certeza.
Pero mencionados ahí también son las mujeres, las que desearon acercar a Jesús sin importar el costo. El texto dice que las mujeres le habían seguido desde Galilea. Fíjate, en aquellos tiempos estaban caminando a pie desde Galilea a Jerusalén. Cuando fui a Israel la primera vez, yo estaba pensando, viendo cómo es cierto, buena distancia. Es buena distancia, pero no es una buena distancia caminando en tierra plana. Es subiendo cerros y bajando valles, y subiendo cerros y bajando valles, y cada vez subiendo más y más. Jerusalén es lo más alto. Caminaron buena distancia entre muchos cerros. Muestra aún más su compromiso al Señor. Comparando el pasaje con los otros evangelios, podemos juntar una lista de los nombres de ellas. Pero suficiente es decir que fueron mujeres nobles, con un compromiso grande al Señor. Ellas, con los demás conocidos mencionados, mostraron valor en un tiempo de crisis. Versículo 49 nos dice que ellos estaban lejos mirando estas cosas, o como es traducido en otra versión, estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Pero en el Evangelio según Juan, capítulo 19, leemos que estaban tan cerca que escucharon la voz de Jesús cuando él habló al apóstol Juan. Juan 19, 25 al 27 dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Entonces, ¿qué podemos deducir? Es probable que ellas empezaron a cierta distancia, pero pasaron más cerca mientras estaban ahí. Ustedes y yo debemos hacer lo mismo. Debemos acercarnos al Señor más y más. Había mucho riesgo para los conocidos del Señor y para las mujeres de ser reconocidos como seguidores de Jesús. Ellos tomaron el riesgo con gozo, y debemos nosotros también. Debemos ser dispuestos a pagar cualquier costo para seguir a Cristo. Realmente, hermanos, amigos, aquí en este país no hay mucho riesgo. No estamos viviendo en partes de África, partes del Medio Oriente, donde siguiendo a Cristo es de recibir la muerte, porque sus propios familiares van a matarte por seguir al Señor. Aquí algunos ni quieren pagar las cosas inconvenientes, no quieren ningún riesgo, ni quieren ningún sufrimiento, ni quieren experimentar cosas inconvenientes para seguir al Señor. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones del pasaje para nosotros entonces? Es imperativo que la confesión del centurión en versículo 47 será nuestra confesión. Debe ser la alabanza constante de nuestros labios: Cristo es Señor. Pero más que solamente la alabanza de nuestras bocas, debemos mostrar al señorío de Cristo sobre nuestras vidas con nuestras acciones diarias. Debemos someternos a Él como Señor. Es muy fácil venir los domingos y cantar que Él es Señor, pero ¿cómo estamos viviendo allá con nuestros vecinos?
familiares, ahí en el trabajo. Estamos viviendo mostrando que Él es nuestro Señor. Y aunque notamos que la contrición en versículo 48 fue poco profunda, nosotros necesitamos tener un sentido real de autohumillación. Debemos tener una tristeza correcta sobre nuestros pecados que fueron echados a Cristo y clavados ahí a la cruz con Él. Una tristeza que lleva hasta el arrepentimiento verdadero. Y el gozo de arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar el perdón comprado por Cristo. También debemos ser motivados en nuestro compromiso con Cristo como Señor y Salvador. Como los mencionados en versículo 49. Debemos acercar al Señor sin dar cuenta al costo personal. Como creyentes, nuestra lealtad debe ser notada en la manera que vivamos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las escuelas o en la comunidad donde nos encontramos. Debe ser notado en nuestros sacrificios por Cristo y la disciplina de nuestra vida. ¿Cómo estamos organizando nuestro día? ¿Estamos haciendo el espacio por Cristo y servir a los demás? ¿O es casi todo en nuestra agenda ajustada alrededor de lo que queremos nosotros? ¿Estamos pensando en los perdidos, cercanos que necesitan conocer a Cristo? ¿O estamos pensando nada más en nuestras conveniencias? ¿Cómo está nuestra dedicación al Señor? ¿Estamos dispuestos a tomar los riesgos, a hacer las cosas difíciles, tomar aún sacrificios para seguir al Señor? Si tú no eres creyente, mi oración es que la niebla de la indiferencia hacia las cosas eternas se despeje y que el Espíritu de Dios te convenza a responder a la cruz del Calvario con convicción. Convicción que Cristo es Señor y con el deseo para vivir abajo su señorío hasta la obediencia por fe. Para nosotros como creyentes, es mi deseo que vivamos vidas que son realmente cruzcéntricas. Para la gloria de nuestro Señor, quien no solamente fue crucificado por nuestros pecados, pero también fue resucitado, mostrando su gran poder sobre el pecado y la pena del pecado, que es la muerte. Vamos a concluir con las palabras del apóstol Pablo, escritos bajo la inspiración del Espíritu de Dios y recordadas en Efesios 1, empezando en el versículo 17. Los deseos de Pablo por los hermanos en Éfeso son mis deseos también por todos ustedes. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza y de su poder, de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel
que lo llena todo en todo. Una relación con el Creador del universo, el Salvador de los que confían en Él, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Jesucristo es nuestro Cordero de Pascua, como dice 1 Corintios 5, 6 al 8. Nuestra ofrenda por el pecado, Romanos 8:3. Nuestra expiación, Romanos 3:25. Cuando Cristo, el perfecto Hijo de Dios, un Cordero sin mancha ni defecto, derramó su preciosa sangre en la cruz, fue una muerte sustituta. Él murió por nosotros, en nuestro lugar, si somos suyos. El inocente por los culpables, el justo en el lugar de los injustos. Se hizo como nosotros para que podamos ser como Él. Fue rechazado para que podamos ser aceptados. Fue condenado para que podamos ser perdonados. Fue castigado para que podamos ser perdonados. Y Él sufrió para que podamos ser fortalecidos. Fue azotado para que pudiéramos ser espiritualmente sanados. Lo odiaban para que pudiéramos ser amados. Él fue crucificado para que podamos ser justificados. Fue torturado para que podamos ser consolados. Él murió para que podamos vivir. Soportó lo que merecemos nosotros para que podamos disfrutar lo que solo Él merece. Amigo, amiga, si no has arrepentido de tu pecado, si no has confiado en Jesús y su obra en la cruz y su resurrección de entre los muertos, ¿por qué esperas? No hay garantía de mañana. Y si tú ya eres creyente y verdadero en Cristo, por favor, toma tiempo para reflexionar en lo que Él hizo y darle gracias. Y adorarlo con la adoración que solo Él merece. Y no estoy hablando solamente de la adoración corporal cuando estamos aquí entre la congregación. ¿Cómo está tu dedicación, tu sacrificio, tu servicio como un acto de adoración a Jesús? ¿Cuál sea tu respuesta a la cruz?